Bien, entonces emprolijamos un poco y decíamos, el primer tiempo, madre e hijo como uno, en relación a la díada, el tercero no está en juego, un segundo momento en donde la madre empieza a buscar por fuera de la relación algo que la satisfaga, empieza a sentir el niño que no lo es todo para la madre lógicamente es consciente de que el niño no lo es todo para ella y empieza a ver un derrumbe del falo, este falo imaginario, que es lo que va a generar la posición de la madre en tanto deseante y ubicada con un tercero otro, o sea, recobra su capacidad de deseo por el mundo, por su trabajo, por sus cosas, por el hombre o por otra mujer o por lo que sea, y el niño que empieza ya sí a partir de la elaboración de un deseo propio, que ese deseo del niño no va a ser algo, no es que el niño de golpe se pone a desear cosas, sino todo lo contrario. El niño va a empezar a internalizar la metáfora paterna, ¿sí? Que no es simplemente el ingreso del padre en el sistema, en el aparato psíquico, sino que va a partir todo a partir de esa caída de la posición de falo del niño en un vacío de significante. Cuando hablamos de vacío de significante o falta, ausencia de significante, lo que estamos diciendo que ahí donde había algo que nombraba al niño, que era el falo de la madre, que lo era todo para la madre, ya no hay más nada. Esta ausencia de una palabra, de algo que lo ubique, que de algo que lo represente, que le vuelva a dar un estatuto de ser, va a aparecer justamente en relación a esta caída, a esta ausencia, como un significante que no está, para crear, lógicamente, un significante propio que va a ser aquello que sustituye aquel deseo perdido, que es el deseo de la madre. Pero ya no va a haber madre, ya no va a haber una alternativa en donde al niño lo vuelva a completar una relación con otro, sea un objeto o lo que sea, sino que va a haber una ilusión. Este significante se va a ubicar en la lógica de la ilusión de un elemento, de un objeto que sustituya aquello que ya no puede ser sustituido. Pero la búsqueda del niño va a ser justamente la de volver a encontrar esto que lo complete. Y ahí, bueno, el devenir del neurótico que busca permanentemente en un objeto, en una relación, en un vínculo, en una fantasía, en el matrimonio, en la soltería, en el viaje, en lo que sea, sustitutos de aquello que en su momento lo completó, pero que ya no lo va a completar nunca más, y ese va a ser el devenir patológico de la neurosis. ¿Por qué me toca vivir este drama, esta sensación de estar siempre vacío, de estar siempre con esa falta, que cuando quiero estar en un lugar, en realidad quiero estar en otro? Esa novela del neurótico en donde uno siempre es víctima del entorno, de la situación. Bueno, acá viene todo un devenir, un derrotero que parte de esta pérdida ancestral, y que siempre va a estar de alguna manera ubicándose en relación a este complejo de Edipo en alguno de los lugares. Y volvemos sobre esto. Esto, en el caso de que todo funcione bien, bueno, es lo que va a permitir que se constituya un aparato psíquico de alguna manera pasible de poder enfrentar el mundo y la realidad de una manera acorde a la elaboración discursiva de la cultura, con las normativas y, qué sé yo, la legalidad que nosotros entendemos que hay en todos los procesos, en todo el proceso cultural. Entonces, nosotros nos vamos a relacionar con el mundo, con los objetos y con los otros en la medida en que la cultura nos lo permita y del modo en que la cultura nos lo permite. Siendo que si lo hacemos de otro modo, caemos en la posibilidad de lo patológico. Más que nada lo patológico
está ligado al padecimiento del sujeto y no tanto a lo que el paciente dice que tiene. Por ejemplo, y ahí vemos bien la diferencia entre lo que es la patología desde la perspectiva psiquiátrica, en donde hay criterios que más allá de que el paciente sienta o no algún tipo de malestar en relación a eso, si los tiene suficiente para el diagnóstico, acá lo que nosotros nos va a atender es el malestar, cómo el paciente manifiesta su malestar en relación al polo, al lugar de este Edipo en donde se ve ubicado. En el lugar del despojo, en el lugar de la impotencia, en el lugar de la búsqueda, en el lugar de la falta. ¿Sí? Bien. Decíamos entonces, hacemos una pequeña pirámide, madre, niño, padre. Este sería el triángulo edípico freudiano, en donde se van a dar las relaciones típicas de la situación edípica, pero vamos a hacer un cambio, vamos a borrar la palabra padre y vamos a poner la palabra madre acá, porque en este punto hay algo que el niño y la madre, hay un deseo común, hay un deseo que los convoca, que tiene que ver con la cuestión del falo. Ese deseo es tener el falo. Recuerda que lo veíamos así. Es importante esto, porque insisto, una vez que este triángulo deja de ser el triángulo edípico porque termina, recuerdan que dentro de las fases de la libido hay una primera fase que es la fase oral, piénsenlo con el chupeteo de la teta, y la última es la fase fálica, hacia los 3-4 años, y acá el complejo de Edipo, para ubicarlo lógicamente en un momento, ¿no? A partir de acá, todo este otro recorrido, el niño pierde total interés por lo sexual, y lo vamos a denominar fase o periodo de latencia. Latencia quiere decir que ya no hay más nada de lo que había. O sea, todo lo que tiene que ver con esta zona, este momento que es bien erótico, bien sexual, o sea, el niño se está permanentemente relacionando con el objeto al modo de la sobrecarga y la descarga, sobrecarga y descarga en la teta, en el ano, en el genital. Acá ya no hay más nada de eso. Hay un momento en el cual todo esto fue tan traumático para el niño. Recuerden que pasó por la experiencia del miedo al corte, del miedo a la castración misma, la pérdida del objeto, la pérdida del falo, del serlo todo para otro. Es tan traumático que ya durante un tiempo largo de años nada va a querer tener que ver con lo sexual. Esa fase típica de los niños y las niñas en donde les da asco todo lo que tiene que ver con lo sexual, se horrorizan frente a un beso. La cuestión es el asco, la repugnancia. Los niños de entre 5 y 8, 9 años. Todo eso no quieren saber nada. Vos le preguntás al niño, ¿tenés novio? Y por poco no llora. O sea, lo angustia cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con lo sexual. Hasta la pubertad, en donde vuelve a haber una revuelta. Por eso es latencia acá, no es pérdida, sino que es una latencia de lo erótico y vuelve a aparecer hacia la pubertad ya desde otro lugar y decíamos desde otro momento en donde se solidifica todo lo que se fue generando. Y decíamos, ahí más o menos tenemos la experiencia de lo neurótico. Yo quiero ir a lo psicótico ya, aunque me querría detener un poco más en la cuestión de la neurosis, para poder entender la lógica de lo que le pasa al sujeto,
antes de adentrarnos tanto en lo psicótico, que es todo lo contrario. Porque en algún punto, ¿dónde encontramos la lógica del síntoma cuando hablamos de síntoma los psicoanalistas? Que no es el síntoma de los criterios diagnósticos del DSM-4. ¿Dónde está el síntoma? ¿Dónde se manifiesta el síntoma? Por ejemplo, qué sé yo tengo el síntoma de un dolor en el brazo izquierdo, toda la semana, un síntoma histérico. O no puedo dejar de pensar en cómo acomodé las toallas en el baño, porque siento que si las acomodé mal, algo terrible puede pasar y no puedo dejar de pensar, es más, puedo llegar hasta a suspender la clase para ir a mi casa, ver si las toallas están bien puestas y volver a mi vida, o ni siquiera en lo obsesivo, ¿no? O el síntoma de que si llega a aparecer una araña o un gato o un elemento que es el objeto fóbico, yo puedo llegar a tirarlo por la ventana. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Qué está puesto en el síntoma? Porque acá tenemos que pensarlo desde el punto de vista simbólico, ¿no? Pues decíamos, hay un momento en donde el otro era completo y el sujeto también lo era en relación a esa mutua posición en donde el falo forma parte de los dos, en donde había una completud por ambos. Después la caída del otro, el derrumbe del otro, en la medida en que el otro manifiesta un deseo por fuera de la relación y por ende una caída del sujeto. Acá este es un momento de goce, decíamos, de goce mutuo. Este es un momento de angustia. Porque lo que se ve, lo que se pone de manifiesto es el derrumbe del serlo todo para el otro. Esto es algo que se va a repetir en la historia del sujeto un montón de veces. Cada vez que uno sienta que no lo es todo para el otro o para cualquier otra cosa, la sensación que viene es la angustia. Nos acordamos que estamos barrados, o sea, nos acordamos que no estamos completos. ¿Sí? Y que tenemos que buscar nuevamente algún elemento que nos otorgue la fantasía de poder completarnos. Ahora, en este sentido, en esta pérdida, algo de eso, algo de esa pérdida en ambos, pero sobre todo acá, en el sujeto, queda como resto. Eso que cae, eso que se pierde, ese elemento que se pierde, que no es ni de uno ni de otro, sino que es de los dos, pero que en algún punto uno se lo apropia, es lo que vamos a denominar objeto A. No es tan importante que ustedes entiendan la lógica de lo que es el objeto A. A mí me parece que es fundamental entenderlo porque este es el resto que va a dar lugar a la consistencia del síntoma. Hay algo en esta pérdida que hace que en algún lugar de mi ser eso perdido todavía quede dando vuelta en algún lado y se deposite en algún elemento a modo de síntoma y para seguir gozándolo. Recuerdan que Freud decía, en el dolor del brazo no es solamente algo, el dolor del brazo en la histeria no es solamente algo que aparece como fortuito, no es algo al azar, sino que el brazo representa simbólicamente algo y el dolor del brazo representa simbólicamente no solo aquello de lo cual no puedo hablar, de lo cual no puedo expresar que se ha ubicado ahí, por conversión, sino que aparte ese dolor del brazo representa un sustituto del goce. O sea, en ese dolor del brazo hay algo del orden del goce que en algún punto me completa. Remito a esta instancia, pero ahora en ese dolor del brazo. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Si el dolor del brazo es doloroso, y por tanto si es doloroso es todo lo contrario a lo gozoso. O sea, es algo que genera un malestar. ¿Y cómo entonces puede ubicarse dentro del orden del goce? Bueno, justamente porque lo que se pone en juego en ese dolor del brazo tiene que ver con este resto del cual el sujeto no va a querer saber nada de separarse. ¿Por qué? Porque es la única manera que el sujeto tiene de poder gozar aquello que ya no es pasible de ser gozado.
complicado, no se haga problema, nos olvidamos, pero por lo menos entendemos que es el objetivo que a mí me interesa, entendemos por qué es tan difícil, primero, erradicar un síntoma, porque en el síntoma está el goce de aquello perdido, sintéticamente hablando, y por otro lado, porque el síntoma, en definitiva, es el único modo que tiene el sujeto de manifestar, de representar algo del orden de lo que no puede estar simbolizando, de lo que no puede ser dicho. Entonces, por lo menos hay una expresión que, si bien es incómoda y dolorosa, es una expresión. Vamos a suponer, yo voy a la lógica de la ciencia médica, inhibo el dolor del brazo, ¿no? Entonces me tomo, no sé, 1000 miligramos de ibuprofeno, inhibo el dolor del brazo. ¿Y qué expresión tengo? ¿Cómo expreso entonces ese goce que no está dado a poder ser simbolizado, pero que está ahí como objeto? Bueno, y ahí busco otra, me va a empezar a doler el pie, o no, ya no me duele más el brazo, pero no tengo muchas ganas de salir, es como que he perdido el deseo de hacer cosas. Ojo, porque el sujeto de alguna manera va a expresar eso que no está pudiendo expresarlo de ninguna otra manera. Entonces, desde el análisis decimos, no, dejemos el síntoma, alivianémoslo un poco como para que el sujeto no sufra inadecuadamente, pero no nos apuremos a sacarle al sujeto la única forma de expresión que el sujeto tiene. Y trabajemos sobre lo que lo está causando, qué es lo que no está pudiendo decir, para que lo pueda elaborar y a partir de ahí pueda empezar a conectarse con un sustituto posible de aquello que ha perdido y de a poco saque el goce del brazo y lo ubique en otro lugar. Aparte, volvemos a la estructura. Entonces decíamos, si todo sale bien, entonces el sujeto se estructura a este modo y hay una dinámica entre lo funcional y la energía del yo, como para, como dice Freud en el texto, poder atender a las necesidades de sus tres amos, porque acá el yo va a ser el centro de la escena y va a estar atajando las pulsiones del ello, va a estar sosteniendo la moral y todo lo que impide el super yo, porque está atravesado por la lógica de lo debido y de lo no debido, y también las exigencias del mundo externo. Todo esto el yo lo va a ir moderando de tal manera que yo puedo hacer cosas sin estar pendiente de las demandas del sistema. En el mejor de los casos, un sujeto no patológico. Ahora, piensen si en alguna de los momentos lógicos, porque hablamos de momentos lógicos, porque lo vamos a distinguir de lo que son momentos cronológicos. Nosotros decimos más o menos, todo esto desde 0 hasta los 3, 4 años se va manifestando. Pero no hay una cronología, no es que, como en otros casos, bueno, al tercer mes de vida pasa tal cosa, al cuarto mes de vida pasa tal cosa, al año pasa tal cosa. Vieron que, por ejemplo, Hessel hace toda una bibliografía en relación a todo lo que le va pasando al niño mes a mes, y los pediatras también van viendo en función del crecimiento, de los desarrollos, cómo esos percentiles van cronológicamente estando acordes a lo esperado en una cultura, justamente en relación a la evolución del sujeto. En el Edipo no hablamos de tiempos cronológicos, hablamos de tiempos lógicos. A un primer momento viene el segundo, después el tercero y después el cuarto. ¿Sí? ¿Qué pasa si en alguno de esos momentos lógicos lo que tenía que ocurrir no ocurrió? ¿Qué pasa si la madre, en esa relación madre-niño simbiótica, no es lo suficientemente deseante como para generar en el niño una lógica de serlo todo para ella? No se faciliza al niño? ¿O qué pasa si hay un deseo
tercero en la madre que no logra establecerse como para cortar la relación, y por ende este niño nunca pierde su estatuto de falo. ¿Qué pasa si eso ocurre? Si nunca pierde su estatuto de falo, no hay ninguna necesidad de elaborar ningún tipo de complejo de castración ni nada, porque no hay nada que perderse, no hay nada que se pueda perder, y por ende vamos a empezar a ver cómo esta estructuración no se estructura de este modo. Acá ya hay como algo en el orden de esto que organiza, ordena, que no está incorporado, y por ende la organización del sistema empieza a ser frágil, sostenida desde el exterior, desde algo por fuera, sostenida desde el vínculo, pero no hay capacidad de sustituir, porque no se han generado las posibilidades como para que el niño desarrolle una subjetividad a partir de la falta. Ese significante primero que decíamos es el sustituto de el vacío que genera la falta del significante fálico, y por ende la representación del padre ahí no se va a armar de ese modo. Y va a haber una elaboración distinta y por tanto una interpretación distinta de la realidad, una posición distinta en relación a las leyes y a las normativas, una relación distinta en relación a la realidad, y algo que decía Freud en el texto que ustedes tienen, Neurosis y Psicosis, algo que empieza a generar la pérdida del juicio de realidad en el sujeto. Como que sustituye, dice Freud, el yo sustituye el mundo externo porque es intolerable. Al ser intolerable, el neurótico ¿qué hace? Se defiende, reprime, hace lo que puede. El psicótico ¿qué hace? No le hace falta hacer nada porque modifica el mundo externo. Porque sigue siendo, el estatuto sigue siendo el estatuto fálico. Él es quien todo lo sabe. Por ende no hay necesidad de otro, porque el otro es necesario para nosotros, los neuróticos, porque nosotros en el otro encontramos el saber que no tenemos. El psicótico en el otro no encuentra más que un estorbo, porque él es el que lo sabe. El otro nada sabe de lo que él necesita ni nada. Por eso cuando un sujeto trata de entrar en la dinámica delirante del psicótico, el psicótico no lo acepta. Decirle sí como a los locos. Vieron que hay una frase, ¿por qué decirle sí como a los locos? Porque si le decís que no, lo confrontás con una realidad, el psicótico no tiene ninguna necesidad de colegir como tal. El psicótico no tiene ninguna necesidad de darle lugar a tu realidad. Mientras que nosotros los neuróticos siempre estamos buscando en el otro que nos diga, que nos dé alguna punta de lo que nos puede llegar a estar pasando. Acá decíamos, en estos momentos lógicos de los cuales hablamos, en la neurosis, la salida del complejo de Edipo va a tener como marca una primera represión, que la vamos a llamar fundante, porque es un mecanismo que funda la estructura neurótica. Esto está armado en relación a esta primera represión. ¿Cuál es la primera represión? Si uno tuviera que graficarla, cuando decir, ¿cuál es la primera represión? Bueno, la primera represión es recuerdan, ¿no? Es la renuncia al amor, digamos, erótico con la madre. Esto es lo que queda castrado en el sujeto. Esta renuncia es la primera represión. Es cuando el niño elige por sí mismo renunciar a algo que le genera placer.
Y a partir de ahí, bueno, todas las renuncias que van a venir posteriormente en la vida del sujeto, que van a tener que ver con cómo renuncia, o sea, cómo se desarrolló esta renuncia, cómo el niño constituyó su complejo de Edipo. Por eso no todos tenemos la misma relación con la realidad, pero más o menos estamos dentro de la misma lógica. Entonces, represión, mecanismo fundante de la neurosis. Neurosis como mecanismo fundante, la represión. Freud se pregunta, ¿debe haber algún mecanismo análogo en la psicosis? Porque no está la represión. El niño no tuvo que reprimir, no tuvo que renunciar a esto. No perdió su estatuto fálico. Entonces, ¿qué pasa con la represión acá? Al principio Freud habla que puede llegar a ser la negación, igual no le gusta la cuestión de la negación, porque para negar algo tuvo que haberlo sentido, y acá lo que dice, el niño nunca lo sintió esto. No es que sintió que tenía que renunciar y eligió no renunciar. Nunca fue atravesado por eso. Recién en el 53 Lacan le va a poner un término a esto, que va a decir, bueno, el mecanismo análogo en la psicosis va a ser la forclusión del nombre del padre. A diferencia del ingreso de la metáfora paterna en el sistema del aparato psíquico, el psicótico lo que no va a poder hacer justamente es incorporar esa metáfora y por ende va a quedar forcluido. Forcluido quiere decir que en el momento en el que tenía que haber ocurrido, no ocurrió. Y por ende, ese nombre del padre, porque no estamos hablando del padre, estamos hablando de la metáfora paterna, ese nombre del padre queda por fuera. Y esa forclusión es lo que va a generar la imposibilidad de un orden en el sistema que siempre va a estar como sostenido. Por eso vamos a ver sujetos psicóticos que parecen normales. No es que el psicótico está todo el tiempo delirando, que está siempre loco, no, hay psicóticos que son normales, o sea, normales en el sentido de que hablan como nosotros, se desarrollan como nosotros, pero en algún punto hacen quiebres con la realidad, relacionan, ¿sí?, sus objetos, sus vínculos y sus necesidades en función de otra lógica, que responde a otra metáfora. ¿Recuerdan cuando hablábamos del significante, del S1, que nace a partir de justamente la barra, a partir de que el sujeto pierde su estatuto de fálico? Y decíamos, bueno, esta pérdida del estatuto de fálico genera un significante vacío, algo ahí que el niño va a empezar a tener que sustituir por otra cosa, y ahí aparece el primer gran sustituto, que es el padre. El padre como representación simbólica de él, que es lo que ingresa en el sistema. Bueno, acá este S1, en el psicótico, no está elaborado de ese modo. Todavía sigue funcionando como sujeto del otro. El otro, recuerda que cuando ponemos la mayúscula estamos hablando de ese gran otro que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo puede, que todo lo da. Y sobre todo lo que da es este estatuto de completo al otro. Estatuto de fálico al otro. Y decíamos, el psicótico no sale de ese lugar. Por ende, hay una posición parecida a esta madre del niño, como uno, porque el niño, el hombre, el psicótico, no ha perdido el estatuto fálico. El estatuto fálico lo tiene. Y por ende, lo sabe y no necesita de otros. Esto genera, no necesitar del otro, genera una imposibilidad en términos de relación y va a constituir una relación con los demás mínima. Va a tender a, justamente como no necesita del otro, por el otro no le otorga nada que él ya no tenga, va a generar como un déficit
puntual en el campo de interacción con el mundo, con los demás, con el lenguaje de los demás. Y acá estamos ubicando la psicosis. La psicosis, cuando están flores o cuando están desencadenadas, nos las vamos a encontrar con sus características. Por ejemplo, en la paranoia vamos a encontrarnos con el delirio persecutorio, que ya vamos a ver que tiene que ver justamente con ese otro devorante que está ahí, digamos, queriéndoselo comer. En la esquizofrenia vemos que el sujeto lo que tiene es un desgano, como una imposibilidad, una incapacidad de deseo que aleja al sujeto del mundo. A veces con delirio y a veces no. En la melancolía vemos que esa pérdida del otro queda rememorada permanentemente en la lógica de la ausencia y del duelo y de un eterno estado como depresivo, como culposo, como terrible, que justamente frente a esta sensación horrible de duelo y de ausencia, el rebote con lo maníaco. Y ya vamos a ver que hay un cuadro que se denomina psicosis maníaco-depresiva, bueno, el DSM-4 trastorno bipolar, que es lo que ilustra también este modo, pero ya estamos hablando de sujetos con una estructura psicótica. La foroclusión como mecanismo fundante. Foroclusión como mecanismo fundante. Acá ya no hay regresión. Y después hablaríamos de una tercera estructura, que es la estructura que se hace al modo de la perversión. No hay neurosis ni psicosis, hay perversión, pero justamente el fallo en la perversión se da en el momento en el que el sujeto queda ubicado en la lógica de la negación de la diferencia. ¿Vieron que hay un momento donde el niño niega la diferencia? Bueno, en la perversión hay una renegación de la diferencia, y la renegación de la diferencia me ubica a mí como portador de un falo potente y dispuesto de alguna manera, demostrarle al otro la potencia desde el dolor, bueno, ya entraremos a explicar esta cuestión. Pero a mí me interesa por lo menos dar lugar a esta perspectiva diferente